Ser podcast. 10 y 2 minutos de la noche, 9 y 2 en Canarias. En la cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. Edición especial de Hora 25 esta noche desde San Sebastián. Y aquí a mi lado Raquel Ejerique. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Fernando Garea, muy buenas noches. Y Luis Arroyo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Santos Cerdán va a pasar la primera noche en libertad después de 5 meses en Soto del Real. El juez lo mandó a prisión preventiva en junio por el riesgo de que destruyera pruebas, pero con los últimos movimientos judiciales, con los registros en las sedes de Acciona de la semana pasada, el magistrado considera que ese riesgo de destrucción de pruebas ya no existe. Lo que sí dice el juez es que los indicios contra Cerdán se van haciendo más fuertes, como muestra el informe de la UCO que conocimos ayer, por el cual sabemos que Cerdán actuaba como enlace entre el Ministerio de Transportes y Acciona, con el presunto amaño de adjudicaciones a cambio de mordidas. Más de 6 millones canalizados, por lo que sabemos hasta ahora, a través de la empresa navarra que Cerdán tenía un 45%, la mitad casi de esas participaciones de la empresa navarra. Cerdán hoy a la salida de la cárcel ha dicho esto. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome, y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que hablaré con todos. Cerdán en libertad, Fernando Garea, y por lo que estamos viendo, con ganas de hablar y con ganas de defender su inocencia, a pesar de que es un camino muy cuesta arriba, porque el informe de la UCO incluye muchos indicios, no parece que estén escritos por encima, sino que parecen muchos de ellos estar bien amarrados acerca de la supuesta corrupción de Santos Cerdán y de cómo no perdió ni un minuto 2 días después de que Pedro Sánchez ganara las primarias que le llevó a la Secretaría General del Partido Socialista para ponerse a negociar con Acciona. Claro, uno de sus problemas, y no me refiero al aspecto penal, pero sí al aspecto político, ético y público, es que durante meses estuvo defendiendo su inocencia, que se vino abajo ya con el primer informe y nos dimos cuenta, vimos que todo lo que había dicho hasta entonces, no solo nosotros, sino también en el Partido Socialista, en el Gobierno, todo lo que había dicho antes era mentira. El problema es que él tiene todo el derecho del mundo ahora a defender su inocencia, faltaría más, pero ya en una ocasión ha demostrado que eso que defendía no tenía ningún sentido, no tenía ninguna base, porque tiene sobre él 2 informes muy demoledores. El primero de julio y este que va muchos pasos más allá. Yo creo que además no solo abre nuevas vías de investigación, no ha hecho más que empezar, sino que además aporta pruebas desde fotos de reuniones, datos concretos, conversaciones, viajes en los que él participa, nadie sabe en concepto de qué, por ejemplo a Marruecos para hablar de obras, es decir, le dejan una situación francamente difícil. Y no solo a él, yo creo que al Gobierno y a Pedro Sánchez también, por lo demoledor que es este informe y por qué se caen algunos de los diques que se ha ido construyendo desde el Partido Socialista y desde el Gobierno en estos meses que tenían que ver con que era un tema del partido y no del Gobierno. Ahora vemos que sí, porque presuntamente hubo adjudicaciones en los que él intervino. Además no era un tema restringido a unos cuantos, sino que tienen que participar más personas en esos hechos. Yo creo que esos diques se le caen y además creo que es muy importante poner en relación este informe de la UCO con el escrito que hemos conocido hoy de la Fiscalía Anticorrupción acusando a Ábalos, porque tiene muchos elementos comunes. Uno de ellos, si tú lo hablabas, es el temporal. Es decir, Cerdán, según la UCO, empezó a hacer esto justo en el momento en el que se ganaron las segundas primarias de Pedro Sánchez, y es que el fiscal anticorrupción, Luzón, que creo que tiene cierto prestigio y no suele equivocarse, en su informe hoy de acusación a Ábalos habla también de cómo todo esto se trabó durante el viaje en el que fueron recorriendo España en la campaña de las primarias. Yo creo que todo eso crea un contexto muy, 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 muy tremendo y desde luego que compromete mucho, me parece, a Pedro Sánchez. Vamos a conocer ese informe del que hablaba Fernando, el informe de la Fiscalía Anticorrupción, por el cual pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo
y 7 para Víctor de Aldama, y lo rebaja mucho porque entiende que Víctor de Aldama está colaborando. Es casi un paso previo para un acuerdo con la Fiscalía por parte de Víctor de Aldama. Bien, la Fiscalía, pidiendo esos años de cárcel, también le ha pedido al juez que convoque una vista para ver si tiene que, digamos, cambiar las medidas preventivas que tiene respecto a Koldo y a Ábalos. Esto traducido, la Fiscalía muy probablemente va a pedir que estos señores entren en prisión preventiva, o por lo menos le va a pedir al juez que se lo replantee si estos señores, tanto Ábalos como Koldo, tienen que entrar en prisión preventiva. En ese informe en el que pide los 24 añazos de cárcel uno detrás de otro para Ábalos, la Fiscalía describe claramente el triángulo que formaba esta gente, esa supuesta organización criminal, que Ábalos era el jefe, era el que tenía el poder como ministro. Koldo era el alter ego, así lo describe el fiscal de Ábalos, porque ejercía de testaferro y era el que hacía las cosas que Ábalos quería que se hicieran. Y luego estaba Víctor Aldama, que era el que conseguía las empresas que querían contratar con la administración, y todo eso bien engrasado era lo que formaba ese triángulo para el que hoy la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Víctor de Aldama. Miguel Ángel Campos. Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos por pertenencia a organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. 19,5 para Koldo por los mismos delitos y 7 para Víctor de Aldama, de quien el fiscal valora su colaboración y autoincriminación. También pide para los tres multas y decomisos por 12 millones de euros en total. El fiscal describe el papel de cada uno en la trama criminal. Ábalos era el jefe, Koldo el asistente para todo y Aldama el conseguidor de empresas y oportunidades. Arrancan muy pronto y ya constan pagos de 10.000 euros mensuales de Aldama desde otoño del 19 a repartir entre Koldo y Ábalos. Después llegarían los contratos de mascarillas en pandemia y los pagos en especie como alquileres de villas vacacionales o un piso para la pareja de Ábalos. Koldo también ejercía como testaferro del ministro y le custodiaba el efectivo. El fiscal circunscribe esta trama a los investigados. En este sentido, descarta que Aldama obtuviese un aplazamiento de su deuda tributaria en contra de lo defendido por el corruptor, lo que elimina sospechas sobre la ministra María Jesús Montero, y también rechaza que el Ministerio de Reyes Maroto concediera autorización a la empresa de hidrocarburos participada por Aldama. En su escrito, el fiscal también pide al juez agravar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo, dadas las altas penas reclamadas y las multas millonarias. Cuando el juez convoque la vistilla de cautelares, el fiscal puede reclamar prisión o una fianza para asegurar responsabilidades civiles o incrementar la frecuencia de las comparecencias en el juzgado para conjurar el riesgo de fuga. Ejerique. Bueno, este es el caso de corrupción madre del que surge todo lo demás, ¿no? Y que se inicia, porque también hay que hacer memoria con esto, ¿no? Se inicia porque el número 2 de Ayuso hace una denuncia de varias ventas de mascarilla a la administración pública, y una de ellas es estas soluciones de gestión desde la que sale ya, se empieza a tirar del hilo y sale Koldo y luego Ábalos, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que refleja una época breve de España en la que los contratos no siguieron los procedimientos habituales, sino que se utilizaron contratos de emergencia en un momento en el que había una emergencia y había muy pocos controles, ¿no? Aún así, los contratos de emergencia tienen controles. Pero yo creo que si este caso, más que hablar de la falta de control de la administración pública, habla también de cómo se conecta la corrupción, porque muchas veces hablamos del político, pero no hablamos de los empresarios, ¿no? O de los conseguidores, que a veces se arriman a la administración pública, y justamente todos estos elementos son los que concurrieron aquí. Yo, la verdad, que me quedo alucinada, y creo que como mucha gente, ¿no? Cuando hago la vista atrás, tanto en el caso de Cerdán como en el caso de Ábalos, y recuerdo sus declaraciones totalmente consistentes y contundentes, desvinculándose, ¿no? Y conforme vamos conociendo, 24 años de prisión es mucha prisión, no es nada habitual. O sea, quiero decir, es el delito que se está investigando es un delito muy grave, ¿no? Y pedir prisión a una persona provisional es porque o hay un riesgo de fuga bastante evidente o un riesgo de destrucción de pruebas bastante evidente, ¿no? Y en ese sentido es muy grave lo que hicieron. Lo que creo que quedará por ver, que es una segunda fase, es si esa penetración en ministerios, en empresas públicas, etcétera, tuvo la connivencia
fue fruto, digamos, de la necesidad urgente. Hubo más estafas. En el Ayuntamiento de Madrid hubo 2 estafas, ¿no? El propio hermano de Díaz Ayuso se llevó una millonada por un... O sea, había muchos intermediarios esos días. La pregunta es si los contratantes de esas administraciones públicas y los funcionarios o responsables políticos eran conscientes de que había una trama que se estaba llevando todo esto y que en esa trama participaba gente de la talla de un ministro. Arroyo. Sí, no, tengo que discrepar educadamente de Fernando Garea cuando dice que cree que hoy se ha roto un dique con respecto, interpreto, con respecto del gobierno, porque más bien yo creo que hoy se mantiene el dique, a pesar de que efectivamente en el PSOE hay preocupación, cómo no va a haberla, y en el gobierno también, porque esto no agrada a nadie, pero hoy se refuerza la idea de que hay un dique que se mantiene. Recordemos qué es lo que dice el informe de la UCO y lo que hemos ido sabiendo en estos meses, ¿no? Presuntamente 3 individuos, que son Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, uno de ellos ministro de Fomento. En ese sentido, por supuesto, siempre se ha dicho, era ministro de Fomento, Ábalos, por supuesto, nunca ha habido ninguna duda. Y Santos Cerdán aprovechan la codicia de algunos individuos, de algunos intermediarios, unos pintorescos como Aldama, al que hemos conocido, en fin, en circunstancias pues eso, pintorescas, otros muy respetables y muy de traje y corbata, Acciona, que está en buena parte del informe de la UCO, y que aprovechan para montar una estructura que podríamos definir, por lo que hemos sabido hoy, bastante cutre, por cierto, ¿no? Es decir, en la que se habla de novias a las que se paga apartamentos, de tarjetas de crédito, vendedoras del Corte Inglés que aparecen por ahí, en fin... un consumo, digamos, conspicuo y tal, a base de tarjetas de crédito de una empresa. Pero, sin embargo, lo que dice el informe de la UCO es estrictamente eso. Lo acaba de describir ahora Campos, ¿no? No hay ninguna constatación, ninguna, de que el resto del gobierno tuviera la más mínima idea de que todo esto estaba sucediendo. Sé que puede uno pensar cómo es posible que el presidente del gobierno no supiera que su secretario de organización o que el ministro de Fomento estaba en esas operaciones, pero es que uno puede no saber lo que... A ti, Luis, ¿no te cuesta trabajo pensar que el por entonces secretario de Política Territorial del Partido Socialista se meta en un viaje oficial del ministro de Fomento a Marruecos, sin formar parte del gobierno? O sea, tenía solo un cargo en el Partido Socialista. Sí. Se empotra en ese viaje para reunirse con ministros y a nadie le pita nada. Aymar, yo puedo darte mi experiencia personal. Me has preguntado a ti, ¿no? A ti personalmente. No, te digo, y te respondo. Está introduciendo elementos de debate. Yo conozco por razones diversas, conozco a Santos Cerdán. A mí me llamó muchísimo la atención. Vamos, tan es así que hasta que no he visto el informe de la UCO yo seguía dudando de... es más, todavía me queda un poco de pensar dónde están esos 6,8 millones de euros, porque han aparecido, según el informe de la UCO, estamos pendientes del segundo informe, según parece, el informe patrimonial, en el que ya se verá si tiene cuentas por ahí, etcétera. Pero de momento lo que se ha visto es una cosa cutrísima, unas tarjetas de crédito a nombre... No estoy justificando nada, cuidado. A mí me avergüenza, lo digo de verdad. Pero yo tengo que decir que conocía mucho menos a Ábalos, la verdad, me crucé con él 3 o 4 veces, y no me extrañaba tampoco, porque, no sé, había una cierta sospecha de que Ábalos no se manejaba en la jerga, digamos, en el mundo de los periodistas y tal. Bueno, yo, no, escucha, Fernando, digo, porque Fernando, los oyentes no lo ven, me está poniendo gestos, termino rápido. Digo que a mí me sorprendió y no me extraña nada, y en eso estoy absolutamente convencido de que el gobierno, pero insisto, no solamente con respecto a Reyes Maroto, también con respecto a Ángel Víctor Torres, el informe lo dice claramente, se ha visto claramente. Venga, Garea. Bueno, me hace gracia que digas que nadie sabía nada y tú mismo dices que tú, sin estar dentro del gobierno, tenías una cierta sospecha y habías oído cosas respecto a Ábalos. Bueno, no he dicho eso. No he dicho eso. He entendido más o menos eso. A partir de ahí, cuando digo que se ha roto un dique, no estoy diciendo que todo el gobierno sea corrupto, ni siquiera que el presidente del gobierno lo supiera. Ese debate es otro en el que yo ahora no estoy entrando. En lo que estoy entrando es que durante meses, desde que se conoció incluso el informe de julio, el propio presidente del gobierno, por ejemplo, en la entrevista en la cadena SER, dijo, y voy a citar de memoria, este es el único gobierno junto con el de Zapatero que no ha tenido ningún caso de corrupción. ¿Por qué? Porque la tesis y la estrategia que además nos llegaba a nosotros y que se transmitía a la opinión pública era decir, este es un tema del Partido Socialista y dentro de Ferraz, que ya era dudoso porque tanto Ábalos como Cerdán eran algo más
que un dirigente cada uno individual del PSOE. Pero bueno, aceptemos eso. Y ahora lo que nos encontramos es un informe que, como tú has dicho, también utilizo tu frase, creo que has dicho algo así, que como compromete seriamente a Acciona. ¿Por qué compromete seriamente a Acciona? Porque ahí se habla de una serie de comisiones o de pagos ilegales a personas vinculadas al Gobierno y al Partido Socialista por adjudicaciones. Las adjudicaciones las hace el Gobierno. Luego, este informe, por lo menos ahí como sospecha, porque simplemente apunta a que se está investigando, sí que apunta directamente a una parte del Gobierno. ¿A cuál? Desde luego no al Ministerio de Ciencia, no al de Cultura, no al de Igualdad, pero sí el de Transportes, que es el ministerio con más dinero para invertir. Luego, desde mi punto de vista, sí que se rompe un dique, porque esa frase de que este Gobierno es el único, junto con el de Zapatero, que no ha tenido ningún caso de corrupción, primero me parece injusto para Zapatero, porque efectivamente él sí que no tuvo ningún caso de corrupción. Pero además es que este informe apunta a que eso no es verdad, y a eso me refiero con que cae el dique. Podemos discutir la duda que tengo yo, que la tengo, de que nadie supiera nada. Es decir, me parece increíble ver esa foto que hemos visto en el informe de ayer, en la que está Ábalos, Cerdán, la que entonces era novia de Ábalos, que tampoco sé qué demonios pintaba ahí, el embajador de España en Marruecos de entonces y algún alto cargo más, y que nadie diera la alarma de decir, oye, aquí ha venido una persona que es la pareja de Ábalos, que no sabemos por qué viene en la delegación oficial. Y además viene el número 5, me parece que era entonces, del Partido Socialista. Número 5 del Partido Socialista, Cerdán, que ya le vimos en otra foto mientras estaba negociando en Navarra una de las obras, que estaba el Gobierno central, el Gobierno navarro, la empresa adjudicataria y él. Jerique. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con los dos y discrepo con los dos a la vez. Porque... Equidistante. Exacto. De momento jurídicamente y por los informes que tenemos, de momento todo se mantiene en ese triángulo tóxico del que habló Pilar Alegría, ¿no? Son las personas que tenían pues sus tarjetas gastables, sus novias o familiares enchufados. De momento se reduce a 3 personas, pero no creo que sea un caso de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. Es un caso de corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez, que no es poca cosa. Que no es poca cosa que haya un caso de corrupción de este tamaño, porque como estamos todos los días hablando de instrucciones, la UCU y tal, en comparación con este caso, o sea, este sí es un caso armado, que hemos escuchado grabaciones de ellos mismos, hay registros, hay un seguimiento del dinero, que al final es lo que te da la medida de cuando una cosa es verdad o mentira. Había dinero, tenía el señor Cerdán una tarjeta gastadora que estaba a nombre de una empresa, sí, eso es una barbaridad, eso es una barbaridad. Un ático, tenía el ministro de entonces contratadas a amigas, novias o amantes por el morro en empresas públicas, también. Es gravísimo que pase esto en el gobierno. Pero yo creo que dar el salto, no quiero decir que lo hayas hecho tú, Fernando, pero inferir que de eso, que el gobierno es corrupto, que todo el gobierno lo sabía o que Pedro Sánchez lo sabía. Bueno, yo quería aclarar que ese dique de contención, yo lo que quería decir es que ese dique que Fernando... con el que Fernando jugaba la metáfora de que hoy se ha roto ese dique, yo creo que ese dique ya estaba roto, ya sabíamos que había un caso, desde el momento en el que sabemos... En octubre la entrevista del presidente del gobierno. Un segundo, desde el momento en el que sabemos que hay gente contratada en empresas públicas dependientes del ministerio, etcétera, ya sabemos que es un caso alojado en un ministerio, el Ministerio de Fomento y en su ministro, que era José Luis Ábalos. Y eso no ha cambiado hoy. Lo que sí creo que cambia hoy algo... Sí, creo que cambia hoy es que efectivamente se mantiene la idea de que no hay más implicaciones que las señaladas en el informe de la UCO. Se descarta la intervención de Ángel Víctor Torres, se ha descartado la intervención de María Jesús Montero, de Reyes Maroto. En general, digo, no solamente en el informe de la UCO, digo en general en todo lo que estamos viendo con unos y otras causas. Lo digo porque creo no, ha sido esta misma mañana en la sesión de control que Feijóo ha hablado de el único techo de gasto que existe es el... Vamos a escucharlo esta mañana, la sesión de control entre el presidente y el líder de la oposición. Si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos generales del Estado, entiendo que también la siguiente, ¿no? Ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Mire, señor Sánchez, donde no hay techo de gasto es en Ferraz. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería. Para sacar algo adelante
¿Hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español? Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? ¿De ejemplaridad? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad. Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Aymar, ¿qué tal? 10 y 22 minutos de la noche, 9 y 22 en Canarias. Me dices que te gustaría hacer una breve sucesión temporal de hechos. Sí, creo que es importante en todo esto el timing, que me perdone mi querido Alex Grigelmo por el uso del anglicismo, pero el timing, a poco que uno se separe de los hechos, es bastante desolador. Uno revelado esta semana, estabais hablando antes de él, 2 días después de que en 2017 Pedro Sánchez ganase las primarias del Partido Socialista y recuperase la Secretaría General, Santos Cerdán, que era uno de los del núcleo duro del presidente, ya estaba negociando el primer contrato de la trama. El segundo es que cuando Pedro Sánchez estaba ganando en el Congreso la moción de censura contra el PP, y lo hacía por la corrupción del PP y con un discurso abrumador contra la corrupción, su número 2, José Luis Ábalos, estaba sentado en el Congreso aplaudiendo cuando ya había empezado, según la Guardia Civil, su propia trama corrupta. Hoy, cuando leía en los titulares que le pedían 24 años de prisión por la trama de las mascarillas, de eso también deberíamos hablar en otro momento, de la miserable capacidad de cierta gente para ver negocio donde otros ven supervivencia, pensé en eso. La imagen es desoladora. Pensé en la enorme estafa moral, en la tremenda compostura que esta gente, vecina al fin y al cabo del despacho del presidente, de la máxima confianza del presidente, mantenía respecto al gran leitmotiv del gobierno del presidente, porque es gravísimo y se juzgará lo que se ha hecho, pero moralmente es inasumible cuándo se ha hecho. Un beso, Javois. Un beso. Luis, que te quito la palabra. Sí, no, por eso decía que hacía referencia precisamente a esas declaraciones de hoy, ¿no? Ese intento por parte del PP de hablar de la cloaca de Ferraz, de la cloaca del gobierno, de igualar, que es una cosa muy curiosa, ¿no? De igualar, de tratar de decir ustedes son iguales que nosotros en realidad, ¿no? Cuando vimos que en el caso de la Gürtel había constatada una contabilidad B en la que cientos de beneficiarios, uno de ellos, por cierto, M. Rajoy, con dinero B, etcétera. Entonces, tratar de, en una sede financiada con ese dinero ilícito, una estructura delictiva evidente, etcétera, tratar de comparar eso con el caso triste, lamentable, penoso, cutre, vergonzoso de un triángulo, digamos, de estos tres, ¿no? Me parece que no es comparable. Yo te doy la razón en que, una vez más, la hipérbole del PP acude al rescate del gobierno y de Pedro Sánchez porque no se ha llegado a lo que el Partido Popular dice. En segundo lugar, yo creo que el gobierno o el Partido Socialista tiene el problema no con el Partido Popular, sino con los ciudadanos. Por tanto, independientemente de si el PP quiere empatar o no con los casos de corrupción, lo importante es que el gobierno tiene ahora un caso que además es muy visible, es decir, esta cosa de la Paqui, que de lo bueno lo mejor y todas estas cosas, es demoledor, es brutal. El ático, porque hablábamos de que no había el dinero, el ático. Y luego yo, en el otro sentido y por lo que has dicho tú antes, yo sería más prudente cuando decimos que no hay más implicaciones. No digo que las haya, lo que digo es que seamos más prudentes. ¿Por qué? Porque justo hace un año, en el Congreso de Sevilla, aplaudían hasta romperse las manos los delegados en el Congreso del Partido Socialista cuando se hablaba de Santos Cerdán, y cuando Santos Cerdán, en la tribuna del Congreso, que yo estaba allí, decía cosas como que había una cacería y una persecución de la derecha mediática, judicial y política contra ellos. Aplaudían, y iba a decir en sinvergüenza, pero no debo poner calificativos, y el tipo ya sabía todo lo que tenía detrás y quién le pagaba el ático. Esos delegados le aplaudían a rabiar y todos se hubieran peleado con cualquiera que hubiera dicho que Santos Cerdán era un corrupto. Cuando se acercaba el primer informe de la UCO en julio, todos esos decían exactamente lo mismo hasta que llegó la escena aquella de Santos Cerdán viendo el informe en su escaño. Por cierto, al lado de Juan Fran Serrano, que sigue sentado en el escaño y sigue sin que nadie le diga nada. Entonces llegó el informe de la UCO y hubo muchos del Partido Socialista, ministros y dirigentes, que dijeron:
pero no ha aparecido el dinero y vamos a ver en qué queda todo esto. Ahora han aparecido pruebas y aparece la vía del dinero. Luego yo sería prudente porque esto no ha hecho más que empezar esta investigación. Yo, Fernando, me acojo a las palabras del juez Ismael Moreno que dicen que eso que tú acabas de decir son meras conjeturas. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero son meras conjeturas. Y ¿Conjeturas? Lo que no, sí, bueno, evidentemente estás conjeturando, estás diciendo que no se puede garantizar que no haya otros. Por supuesto que puede haber dentro de un gobierno. Digo que seamos prudentes dentro de un porque gobierno ha habido de dos decenas de ministros. Palabras. Puede haber mucha, por supuesto. Puede haber más gente. Bueno, es verdad que ha habido, de hecho, horas antes de que saliera el informe de la UCO, el Partido Socialista, que estaba bajo mando todavía de Santos Cerdán, emitió una nota que también quedará para los anales de la vergüenza, ¿no? Defendiéndolo. Cuando la cadena SER, esa noche, a las 10 de la noche, contó lo que había en ese informe, correcto, el Partido Socialista emitió una nota diciendo todo es mentira. Y a la luego mañana salió. siguiente, ¡pum! Sí. Entonces, bueno, la gestión política, desde luego, yo creo que no tiene discusión, ¿no? Evidentemente les engañó a todos muy bien, parece ser, hasta tan bien que hicieron el ridículo incluso, pudiendo no haberlo hecho, ¿no? Yo creo que, como decías, Fernando, efectivamente queda mucho recorrido. El recorrido hasta el día de hoy, la implicación se ciñe a estas tres personas que son de las que han encontrado dinero, pagos y enchufes, ¿no? Esto es así. Ahora, hay una afectación política, jurídica, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero política sí, porque es que resulta que cada vez que vemos cosas de este tipo nos acordamos que el que los fichó, los mantuvo y los apoyó hasta que hubo evidencias fue una persona que se llama Pedro Sánchez. No uno, sino dos veces, ¿no? Entonces yo creo que sí que tiene un impacto político, que podemos hablar de la falta de olfato para fichar, la falta de controles dentro de, no sé si del partido o de la convivencia que tuvo Pedro Sánchez y su equipo más cercano de no investigar o no atender ciertas alertas que pudo haber. El pero gobierno jurídicamente es otra cosa. y el PSOE a esta hora de la noche siguen intentando perimetrar todo en ellos. En ellos. Cuando hablan de ellos es de Ábalos, de Cerdán y de Koldo también. ¿Qué ellos? Es que ahí están dos exsecretarios de organización del Partido Socialista. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La consigna que repiten todos hoy en el Gobierno y en Ferraz es que el caso sigue totalmente encapsulado en Cerdán, Ábalos y Koldo García. Lo único que se demuestra, nos dicen distintas fuentes, es que había un clan familiar que se aprovechó de su posición política para lucrarse personalmente, pero totalmente al margen del PSOE, dicen. Los socialistas se han esforzado mucho hoy por minimizar al máximo los últimos movimientos judiciales. La salida de Santos Cerdán de la cárcel se producía, de hecho, mientras Sánchez daba un mitin en Extremadura en el que no ha hecho ninguna referencia ni a esto ni a la corrupción en general. Hay que votar al Partido Socialista el próximo 21 de diciembre. Para defender lo público. Por la mañana, la vicepresidenta Montero aseguraba que no temen que el caso escale y les salpique. Presidente del partido, en absoluto. Pero lo que sí admiten en el PSOE es el daño que la corrupción les hace, el desgaste a las puertas del ciclo electoral que arranca en Extremadura, aunque defienden que el gran golpe se lo llevaron en junio y que ya entonces tomaron medidas contundentes, dicen, y se asumieron las responsabilidades políticas necesarias. Insisten en que estos últimos movimientos no van a provocar un nuevo cisma como el que se vivió entonces tras el primer informe de la UCO sobre Cerdán y su posterior entrada en prisión, aunque la incomodidad y el malestar en el partido Aimar es evidente y hoy no han podido ocultarlo. Y hay es que es la voz crítica oficial dentro del Partido Socialista, pero no es que no lo haya ocultado. Hoy Emiliano García Paje ha verbalizado: queremos que haya elecciones antes de las autonómicas y las municipales para que sea Pedro Sánchez quien dé la cara ante el electorado. No me meto en qué fecha le conviene al presidente. No puede pasarlo de la otra vez, ¿no? Que desde Madrid manden a la infantería de los alcaldes y de los autonómicos al frente de batalla con los generales esperando el resultado. El PSOE se hundió en ayuntamientos y en comunidades autónomas por la política nacional. Arroyo. Es que no es verdad en este momento lo que dice Paje. No es verdad, no es cierto. Los líderes locales y autonómicos del Partido Socialista en este momento consideran un activo el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, y lo digo taxativamente. Puede haber alguno que, como el propio Paje, que discrepe, más o menos, eso es cuestión de grado, pero en este momento la inmensa mayoría de los cargos del Partido Socialista en el territorio, en las federaciones, consideran que Pedro Sánchez es un activo.
Pedro Sánchez y el gobierno español es un activo. Y no me extraña, por otro lado, porque la economía funciona correctamente, porque hay paz social, hay desafíos muy importantes, por supuesto, pero el país es un país razonablemente estable y razonablemente próspero, etcétera, etcétera. De modo que esto que dice Paje en realidad es una posición minoritaria, y la prueba de que es una posición minoritaria es que lo es el único que expresa esa opinión en el PSOE. Hablamos de la puesta en libertad de Santos Cerdán. ¿Me querías decir, Garea, que estás levantando la mano? Brevemente. Un matiz pequeño y otro más importante. El pequeño, claro, porque la mayoría de los líderes regionales son ministros y están dentro del gobierno, cosa que no había ocurrido nunca. Segundo, llevamos todo el rato hablando de que solo hay 3, que son Koldo, Cerdán y Ábalos. Es que no es verdad. Está imputada la que era presidenta de Adif, está imputada el director general de Carreteras, hay una gran empresa, grandísima empresa diría yo, que está teniendo problemas legales, y ojo con Navarra, donde una de las cosas que se apunta en este informe es, de nuevo, presuntas irregularidades en adjudicaciones. Luego, no es verdad que sean 3, ni siquiera que se apunte que sea 3, sino que evidentemente mañana van a pasar a disposición judicial los detenidos en Almería por la supuesta corrupción en el caso Mascarillas. Entre ellos, el presidente de la Diputación de Almería, que es del Partido Popular, se llama Javier Aureliano García, es el líder del PP en esa provincia. También el vicepresidente de la Diputación, Fernando Jiménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos estos del Partido Popular. Hoy hemos sabido, la publica el diario.es, que entre los investigados están además 2 hermanos del presidente de la Diputación. Estamos hablando de un señor, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, que es un tipo muy poderoso en el PP andaluz, hasta el punto de que Juanma Moreno hace 2 semanas en el Congreso del PP andaluz lo metió en su ejecutiva regional. El caso sigue bajo secreto de sumario, así que veremos, cuando se levante ese secreto, conoceremos los detalles de cómo funcionaba y cómo no esa supuesta trama corrupta que le ha estallado al PP andaluz en uno de sus bastiones de poder. Para el PP Almería es importantísima y le estalla allí a unos meses de las elecciones autonómicas, que previsiblemente serán antes del verano. Ayer Juanma Moreno no dijo ni una palabra sobre este asunto, hoy ya sí lo ha hecho en un acto en Madrid, esta tarde a última hora, presentaba su libro, arropado por Feijóo. La verdad que recibí la noticia con sorpresa y con estupor, ¿no? Creo, y lo digo honestamente, que el comportamiento que tiene, en este caso, el partido del que yo formo parte, nada tiene que ver con lo que hacen nuestros adversarios del Partido Socialista. Que nosotros en mediodía hayamos suspendido de militancia a un presidente de Diputación, presidente del partido, a un vicepresidente de Diputación y a un alcalde y el otro es un funcionario, es una actuación rápida y desde luego nosotros vamos a ser transparentes y claros y contundentes si realmente hay indicios, si se demuestra que hay una corrupción, ¿no? Reivindica su actuación Juanma Moreno, pero es que tiene a un presidente de la Diputación, a un presidente del PP en una de sus provincias más importantes, durmiendo su segunda noche en el calabozo, Jerique. Muy cerca de las elecciones, después del caso de los cribados, y también Moreno Bonilla ha hecho bandera de la buena gestión, la limpieza, etcétera, ¿no? Y claro, desde luego electoralmente esto no le conviene y de hecho se le ha escuchado perfectamente incómodo con el tema, ¿no? Primero intentándolo soslayar y luego pues intentándolo defender diciendo que el PSOE más. La verdad que se parece bastante a la trama de la que estábamos hablando antes, porque empieza con el caso Mascarillas, con un caso Mascarillas, ¿no? De gente que al calor de la necesidad pues empieza a favorecer negocios en los que se llevan una comisión enorme y a raíz de ahí pues se ha descubierto que también, claro, el problema de los corruptos es que cómo vehicular el dinero, ¿no? Cómo transferirlo y cómo gastarlo sin que se note, y normalmente les suelen pillar en eso. Y esos, entre los detenidos que ha habido, ayer se decía que eran 2 empresarios y tal, pues son hermanos de este señor del Partido Popular, ¿no? Porque al final lo que necesitan los corruptos cuando están en la administración pública es empresas pantalla a las que vaya el dinero, en las que ellos luego puedan acceder a ese dinero. Garea. Sí, no, totalmente. A mí me parece un tema tremendo. Primero, si hicieron negocio personas ligadas a la política y a cargos públicos justo en el momento en el que todo el mundo sufría, incluso aunque fuera de manera legal, si además es de manera ilegal y con dinero que al parecer les han encontrado en sus casas, me parece terrorífico. Me parece que el Partido Popular tiene un problema, pero no solo electoral, que eso le compete a él y le afecta a él y en todo caso
a los andaluces que voten, yo creo que tiene un problema que tiene que explicar y que tiene que decir también cómo ha sido la promoción de estos dirigentes presuntamente corruptos que están en la cárcel. ¿Y por qué los han mantenido? Porque Esto a un par de ellos, sobre ellos sobrevolan las sospechas desde hace 4 años y ahí han seguido. Ahí los ha mantenido Juanma Moreno. No, totalmente. Yo creo que el PP, si predica y hace prácticamente la totalidad de su estrategia política la basa en la corrupción del gobierno, en la denuncia, está obligado a ser limpio en eso. Y además, desde el punto de vista político, están muy preocupados en el Partido Popular porque Almería es uno de los lugares donde Vox puede avanzar en escaños y quitarles esa mayoría absoluta, porque es un lugar donde hay arraigada una ultraderecha que tiene que ver con el aumento de la inmigración y con discursos xenófobos que conocemos. Arroyo. Yo es que al saber de la historia de este presidente de la Diputación y del alcalde, me he acordado de González Amador y de Díaz Ayuso. Y he dicho, estos tíos que hacen dinero al albur de la miseria de la gente, de la enfermedad de la gente, son muy torpes, ¿no? Porque para esto lo que tienes que hacer es sacarte una novia, así te mantienes alejado de la política y el dinero entra en casa a través de comisiones perfectamente legales, ¿no? Quiero decir, por supuesto, sin ningún tipo de ironía, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, por vía interpuesta, ha estado beneficiándose del todo presunto, por Dios, todo presunto, no nos vaya a venir la Guardia Civil. ¿Quieres que te cuente una sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso? Que creo que se han comprado el ático. Se ha comprado otro piso. Sí, te lo cuento en nada, en un minuto. Hora 25. Aimar Bretos. Alberto González Amador, que ni se ha ido de España ni ha hecho nada de lo que dijo que estaba pensando en hacer, por suerte, gracias a Dios. Alberto González Amador sí ha hecho algo, que ha sido comprarse un nuevo piso. Se ha comprado también el piso de arriba de los dos en el que vive con Isabel Díaz Ayuso. Viven en un 6º y en un 7º. Utilizan los dos, pero hasta ahora González Amador solo se había comprado el 6º. Se lo compró después de dar aquel pelotazo fantástico con las mascarillas en la pandemia. Estarán diciendo ustedes, claro, pues si se compró solo el 6º, ¿cómo vivían en los dos? En el 6º y en el ático, que es el 7º. Pues porque oficialmente el ático estaba a nombre de una empresa, Bavia Capital, ¿y quién es el administrador de esa empresa? Es el asesor fiscal de González Amador, el que le asesoraba en su proceso ante Hacienda por el supuesto fraude de los 350.000 euros. Bueno, pues este señor está detrás de la empresa que compró el piso de arriba de la casa de Ayuso y González Amador, que también usan Ayuso y González Amador. Lo que nos dijeron es que el asesor fiscal compró ese piso cuando González Amador le dijo, me he metido en este piso, pero ahora con todo este lío que tengo no puedo, a mí el que me gusta realmente es el de arriba, no puedo meterme a comprar el de arriba. Y dijo al asesor fiscal, bueno, pues si te viene mal a ti, lo compro yo para hacer negocio, tú me vas pagando con un alquiler con opción a comprar. O sea, el típico asesor fiscal que cuando tú no puedes comprarte un piso de los dos que quieres usar, pues se lo compra él y ya te hace el favor de adelantarte la pasta y de que tú le vayas pagando poquito a poco tranquilamente. Bueno, pues esta situación ahora se termina porque González Amador ha pedido una hipoteca a Caja Rural de Zamora, según ha publicado hoy el diario El País, 600.000 euros de hipoteca, y ha comprado y ha puesto a su nombre el piso de arriba también. Es llamativo esto, por cierto, porque González Amador en el Tribunal Supremo, que se lamentó de todo, entre otras cosas se lamentó de que a raíz de lo mucho que le había jodido la vida al fiscal general, los bancos ya no le daban dinero. Y ahora sabemos que, por lo menos, Caja Rural de Zamora sí que está dando hipotecas para González Amador. Y bueno, y ya tienen a su nombre los dos pisos en los que vivían. Que era esto, ¿no? Exactamente. Lo que estabas... Bueno, exactamente. Es una manera mucho más elegante y mucho más legal, ¿no? En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de beneficiarse de hacer dinero de la miseria humana durante los peores momentos de la pandemia. Esta es la realidad. Y si encima tenemos en cuenta que a partir de ahí se produce el embrollo de que en la negociación con la Fiscalía para intentar evitar la cárcel o la pena de cárcel, etcétera, encima el fiscal general intenta defender la verdad, pues resulta que cuidadito, chato, que te vamos a dar una colleja y te vamos a mandar a prisión. Y estamos pendientes de una sentencia que vamos a ver en qué dirección va. Que es posible, yo creo que es posible que sea condenatoria, aunque no haya ni una sola prueba de ningún tipo
es posible que sea condenatoria, pero que si fuera exculpatoria de cualquier modo, ya veremos, como dice, cosas como, aunque no se haya podido demostrar taxativamente y por tanto sea imposible imponer pena de prisión, sin embargo debemos decir, ya veréis como el fiscal general, siguiendo el vaticinio de ese hombre tan inteligente, tan listo, llamado Miguel Ángel Rodríguez, va a ir para adelante, ya veréis. ¿Irá moralmente para adelante o irá directamente a prisión? Pero irá. Bueno, pues mientras tanto este señor comprándose el ático en perfecta legalidad y conviviendo con la presidenta de la Comunidad de Madrid en feliz ayuntamiento. Pues fenomenal. Garea. Yo me quedo con un detalle que no sé si es muy colateral, pero a mí lo que me asombra de este hombre, de González Amador, es que confíe en el asesor fiscal que, entre comillas, le ha metido en este gran lío. Es decir, hay que recordar que que no declaró determinada cantidad de dinero muy elevada y que luego además eso se hizo presuntamente, para que no venga la Guardia Civil, como dice Luis, presuntamente se hicieron facturas falsas, todas muy cutres y muy grosero todo, y por eso se va a sentar en el banquillo y se le piden penas de prisiones elevadas. Pues quien le acompañó en ese recorrido, que es el asesor fiscal, él ha confiado ciegamente para la cesión durante un tiempo de este ático y ahora para la venta. A mí, sinceramente, me parece bastante sorprendente lo de este hombre, todo lo que rodea a este hombre. Bueno, yo creo que es la prueba evidente de que no solo ha tenido perjuicios por su relación con Díaz Ayuso, sino que a este señor le ha ido bastante bien. No sé si por Díaz Ayuso, pero desde luego le ha ido muy bien, ¿no? En un momento en el que hay una burbuja inmobiliaria en Madrid que hace que la gente ya está alquilando prácticamente sofás para dormir, pues en 2022 compra un sexto piso con un dinero obtenido o ahorrado, ¿no? Más bien, de unos impuestos que decidió no pagar. Además, o sea, ganas 2 millones de euros y decides no pagar impuestos. Ya es como el colmo de la avaricia, ¿no? Chico, pues págalos y quédate con 1,5, ¿no? Y lo disfrutas, que está muy bien. Tienes mentalidad de pobre, Raquel. Entonces, pues así me va. Pero yo no tengo 2 áticos, ni mi asesor fiscal me financia nada. Saludos a Juanma desde aquí. Y luego... Es bueno. Es bueno, sí. Pero no me financia pisos. No será tan bueno, entonces. Y bueno, no solo le hizo el favor o no solo hizo la operación de comprarle el piso y luego alquilárselo con opción a compra, sino que cuando esa cláusula decayó el año pasado, le hizo una ampliación. Bueno, va, pues sigue con el alquiler y ya me lo compras el año que viene, ¿no? Entonces, en un momento en el que la vivienda está como está, etcétera, ¿no? Que salga un empresario, que nos lo vendieron como técnico sanitario, era un comisionista, claramente, ¿no? O de eso ingresó dinero. Y que compre un sexto piso cuando la presidenta se quejaba de que estaba harta de vivir de alquiler, y luego un ático que tiene 173 metros o 76, 5 habitaciones, una terraza, pues bueno, y con un origen del dinero que es el que es, ¿no? Ejerique, en tu tierra, en la Comunidad Valenciana, hoy Juanfran Pérez Llorca, que es el hombre, es buenísimo, la Dirección Nacional del PP, para pasar página de Mazón, ha optado por la mano derecha de Mazón. Juanfran Pérez Llorca hoy ha presentado su candidatura ya oficialmente para el debate y votación de investidura como nuevo presidente de la comunidad. Lo presenta sin tener amarrados del todo, al menos, los votos de Vox, que son necesarios para sacarlos adelante. O sea, solo va a haber investidura Vox mediante. Pero dice Juanfran Pérez Llorca que hasta ahora, es verdad que él ha negociado con Vox durante todos estos años y dice, nos ha ido bien, no tiene por qué irnos mal, no tiene por qué fallar nada, ya llegaremos a un acuerdo. Cuando le han preguntado, pero ¿habrá papel, un documento en el que ustedes firmen? Ahí, de hecho, ¿por qué va a haber papel? Tampoco tiene por qué haber papel. Si hay que firmar un documento o no hay que firmar un documento, para mí no es relevante, y le diré por qué. Porque hasta hoy hemos mostrado muchísima estabilidad en todos los acuerdos que hemos llevado. Y aquí saben que tenemos unos presupuestos en vigor, que ya se firmó también un acuerdo en su día. Por lo tanto, yo no creo que es necesario que sea vital firmar ese acuerdo. No vaya a ser, Ejerique, que todo el mundo lea plasmadas en un documento las cesiones que termine haciendo el PP a Vox a cambio de esta investidura. Bueno, habrá un papel si quiere Santiago Abascal, y si no quiere Santiago Abascal, pues no habrá un papel. Porque si ya las negociaciones del gobierno valenciano con Mazón en 2023 hubo muchísimas cesiones, la gran entrega
de la Comunitat Valenciana fue con los presupuestos hace unos meses que fueron a cambio de sostener a Carlos Mazón. Ahí Carlos Mazón se transformó en una persona que ya no era del PP, ya era prácticamente de Vox, con que tiene mejor sintonía que con su propio partido, y se ha visto en las comisiones de investigación que le han hecho las preguntas más fáciles. Les ha faltado bailar, darse un beso, o sea, era una cosa bastante escandalosa. Estaba más cómodo en esas comisiones Vox con Mazón que el propio Partido Popular con Mazón. Y ya hubo muchísimas cesiones, ¿no? De inmigración, LGTB, el supuesto pacto verde contra el que van a luchar, la promoción de los toros y la caza. En fin, la Comunitat Valenciana ya se ha entregado a Vox, y ahora con más motivo, porque de ellos depende única y exclusivamente que Juanfran Pérez Llorca sea presidente de la Generalitat, cosa que parece bastante cercana si atendemos a la actitud que están teniendo Vox con el PP y Mazón en los últimos días. Y que además, yo creo que está pasando un poco bajo el radar que Mazón se va, pero se queda el mazonismo. Y por eso hacen esa operación tan rápida de buscar. O sea, por eso Mazón dimite tan rápidamente, porque sabe que lo quieren echar, y si lo echan, él pierde el control. Y por eso en un fin de semana pasa de negarse a tomar ninguna medida a dimitir en 48 horas. Arroyo. Sí, bueno, nos ha dicho Pérez Llorca directamente que ha habido una muy buena sintonía con Vox, que ha habido cordialidad, que se han reconocido mutuamente sentido de la responsabilidad. Y entonces uno dice, bueno, pues entonces ya caretas fuera. Hace 2 años, al hilo de las elecciones en Extremadura o en Castilla y León, había alguna duda de si Feijóo permitiría que sus líderes regionales negociaran con la ultraderecha. Yo creo que ya somos perfectamente conscientes todos de que en toda España, y ya sabemos a qué atenernos en las próximas convocatorias, PP y Vox se entienden. El PP pasa a formar parte de la estrategia política de la extrema derecha. Que haya un documento que certifique que tendrá usted que renunciar, no sé, tendrá usted que renunciar al Pacto Verde, tendrá usted que hacer una apuesta por cofrentes y por las nucleares, tendrá usted que hacer disminuir el apoyo a los programas de violencia de género, tendrá usted que referirse a la migración como un problema, etcétera, etcétera. Que haya un papel o no, a mí francamente me parece lo de menos. Es probable que la humillación le esté esperando al PP en los próximos meses, poco a poco. ¿Para qué humillar de una sola vez si puedes ir humillando poco a poco, ¿no? Garea. Bueno, es que la Comunidad Valenciana para Vox es el lugar ideal. Digamos que es un caramelito. Ha tenido a Mazón muy debilitado en estos meses y ha podido pactar unos presupuestos en los que ha incluido todas las cosas que ha querido, y ahora se encuentra que el nuevo presidente, que parece que va a ser Pérez Llorca, está también en sus manos, y por tanto, como el PP tiene tanta necesidad de esa investidura, le puede imponer todos sus postulados, y además sabe que es hasta el 27, y en el 27, si es que tienen mayoría, volverá a hacer lo mismo. Y además desde una posición muy favorable, porque a Vox el gobierno de las comunidades autónomas ya ha demostrado que le da exactamente lo mismo. De hecho, creo que le ha salido muy bien la jugada que hizo, que muchos no entendieron, esto de que saliera de los gobiernos autonómicos hace un año, año y pico, y en realidad eso le ha servido para librarse de las críticas de la gestión de la Dana, las críticas de la gestión de los incendios en Extremadura y en Castilla y León. Es decir, le ha ido muy bien, muy eficaz, y por tanto Vox está en una situación absolutamente ideal en la Comunidad Valenciana, precisamente por la debilidad del Partido Popular y la necesidad que tiene de conseguir esos pactos y esa investidura. Vamos, es un chollo para Vox. Por cierto, el referente de Vox en Estados Unidos, Trump, es aterrador a lo que estamos asistiendo en las últimas horas en lo que se refiere a la ofensiva brutal del presidente de Estados Unidos contra la prensa libre. Hemos vivido esta semana 2 ejemplos gravísimos. Uno anoche, Trump amenazando con retirarle la licencia a la cadena de televisión ABC porque una de sus periodistas osó a preguntar en el despacho oval al príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman, que estaba allí reunido con Trump. Esta periodista de la cadena ABC le preguntó a Bin Salman por el periodista al que los servicios secretos saudíes se cargaron en un consulado saudí en Estambul. Este periodista fue allí a rellenar unos papeles, y por orden de Bin Salman los servicios secretos saudíes se cargaron a este periodista, lo ahogaron y después lo descuartizaron para sacarlo de allí en bolsas y que no se notara. Esto lo determinó la propia inteligencia estadounidense. Hay papeles que dicen que esto fue así. Bien, ayer la periodista de la cadena ABC
tenía allí a Bin Salman al lado de Trump y le preguntó a Bin Salman, oiga usted, ¿y esto que determinó la inteligencia estadounidense de que usted dio la orden de cargarse a este periodista, por cierto, periodista que escribía en el Washington Post, es decir, no era un periodista turco que nadie conocía, era un periodista que vivía en Estados Unidos, que escribía en el Washington Post y que los saudíes se cargaron por orden de Bin Salman? Y se lo preguntó, ¿y qué dijo Trump? Trump dijo que es que el periodista ese era muy controvertido, que son cosas que pasan, que no caía bien a mucha gente y que son cosas que pasan. Y eximió de cualquier culpa a Bin Salman. Ya es increíble que el presidente de Estados Unidos justificara así, son cosas que pasan, era un periodista muy controvertido, el asesinato de un periodista que escribía en un medio estadounidense. Eso ya es increíble. Pero es que lo más increíble de todo es la amenaza explícita delante de todos los medios del mundo que le hizo a la periodista que se había atrevido a preguntar eso. You're a terrible person and a terrible reporter. I think the license should be taken away from ABC. Le dijo que era una periodista terrible, una reportera terrible, que deberían quitarle la licencia de emisión a la ABC. Y le dijo, no tiene que poner a nuestro invitado en una situación embarazosa preguntando una cosa así. Pero es que unas horas antes, en el avión presidencial, en el avión presidencial hay veces que los periodistas pueden preguntar al presidente. Pues Trump había ya mandado callar y había insultado a una periodista de Bloomberg que le había preguntado por qué no autoriza directamente la publicación de los papeles del pedófilo Epstein si tan seguro está Trump en que no tiene nada que esconder. Eso le preguntó la periodista y Trump le dijo... Cállate, cerdita. A una periodista de Bloomberg. Claro, es que esto no son exabruptos aislados, esto es una lógica política que concibe el periodismo como un obstáculo personal a neutralizar y no como un contrapoder. Y que lo haga Trump es gravísimo. Que Trump esté cruzando todas estas líneas, esto va a hacer que esto lo repliquen los líderes de medio mundo, que tienen a Trump como un referente, rollo. Este es que no sé en qué otros términos se puede utilizar. Es un tipo que ha sido denunciado por su exmujer en el proceso de divorcio como un violador. Es un señor que ha sido condenado en multitud de ocasiones por delitos diversos. Es un golpista prácticamente reconocido que invita a la gente a tomar el Capitolio después de perder las elecciones. Lo más grave del acontecimiento del otro día, siendo gravísimo, por supuesto, de amenazar a una cadena de televisión prestigiosa como es ABC, con cerrarla, pero me parece incluso más grave que la periodista, además de preguntarle por el fenómeno, por el asunto Khashoggi, el periodista delante de Bin Salman y tal, le pregunta algo fundamental y que yo creo que Trump se ha encargado de ocultar de algún modo poniendo el peso en esa parte, ¿no? Y es... ¿cómo es posible que esté usted aquí sentado con Bin Salman, que es ella no lo dice, pero en fin, es el sátrapa de Arabia Saudita, con el que usted, esto sí lo dice, con el que usted tiene negocios millonarios, negocios familiares millonarios? Y el listo de Donald Trump a esa parte no solamente ni le ofende esa parte. Y es que esta es la realidad, que está siendo denunciada por los medios serios en Estados Unidos de manera muy directa y muy medida. Cómo se está agrandando el patrimonio de este tipejo, además de todo lo demás, además de la amenaza a la libertad de expresión, del ataque a los migrantes desalmado, separando a familias en plenas calles de Washington o de Chicago, ¿no? O de Nueva York. Pero no solamente eso, sino cómo se está engrandeciendo su patrimonio personal haciendo negocios con los árabes. Bueno, yo quiero decir que la libertad de expresión y la libertad de prensa es algo que nos puede parecer muy consolidado, pero es algo muy frágil. Y alguien como Trump puede hacer mucho daño a la sensación de seguridad y de libertad que tengan no solo los periodistas, sino también los activistas o los humoristas, ¿no? Y yo me preguntaba cuando he visto cómo el presidente de los Estados Unidos ponía en apuros públicamente a una periodista y a su cadena, que no todas las cadenas de televisión o no todos los medios tienen la fortaleza moral o económica de aguantar amenazas verbales o financieras, ¿no?, ante la posible retirada de publicidad o de la licencia para emitir. No todos los grandes magnates de la comunicación y de los medios pueden resistir o quieren resistir eso, y no todos los periodistas les gusta ser protagonistas o que el presidente de los Estados Unidos te señale o te insulte y convertirte en una persona que está en todas las redes sociales o en todos los abriendo informativos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido son gestos que pueden parecer extravagantes
pero son gestos que pueden generar miedo y la sensación de que uno pues lo quiere dejar o que quiere no ser tan hiriente o que tu jefe, el jefe de tu empresa, diga, oye, vamos a templar gaitas, ¿no? Y así, con estos pequeños ejemplos que parecen extravagancias, se destruye el patrimonio común de decir y preguntar lo que cada uno quiere. Garia. Bueno, yo creo que se resume en que los fascistas actúan como fascistas. Y actúan como fascistas cuando mezclan sus intereses particulares con los públicos, como explicaba bien Luis antes, cuando bombardea lanchas de supuestos narcotráficos pero sin tener ninguna habilitación legal para hacerlo, cuando trata a los inmigrantes de la forma en la que los trata, y también demuestra su catadura moral cuando considera que el asesinato de un compatriota suyo, además, porque era alguien que efectivamente trabajaba allí, aunque no lo fuera, pero es que en este caso también, el asesinato en territorio de Arabia Saudí, en una embajada, que además fue descuartizado terriblemente, y para Trump eso son cosas que pasan. Yo creo que no hay mayor prueba de cuál es la catadura moral de este personaje que considerar cosas que pasan, el asesinato vil de esa forma. Seguimos en Hora 25. 11:03 de la noche, 10:03 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y hay media el larguero con Manu Carreño, muy buenas. Hola Aimar Bretos, buenas noches a todos. A las 11:30 para contar entre otras cosas que ha habido jornada de Champions femenina. El Real Madrid ha caído contra las vigentes campeonas de Europa, el Arsenal, y eso que al descanso se fueron ganando 0-1, pero en la segunda parte las londinenses, lideradas por Mariona Caldentey, han ganado 2-1, así que derrota del Real Madrid. En una jornada en la que ya miramos más, Aimar, a la jornada de Liga. Ya dejamos la selección española, clasificada para el Mundial, con la lesión confirmada de Militao en el Real Madrid 2 semanas tras jugar con Brasil, y con la UEFA dándole el visto bueno también al Barça para que el Camp Nou sea sede de los partidos de Champions a partir de la próxima jornada. Y con gran protagonista a las 11:30, que abrimos con él en el larguero, pero no te digo quién es, va a darle un poquito de emoción, ¿sabes? Ni una pistita. Nada, ni una pistita, ni media pista. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar, adiós a todos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa de pleno invierno, después de un día, el de hoy, con temperaturas propias para las fechas, aunque nos parezca extraño. A partir de mañana ya tendremos que abrigarnos más, heladas en prácticamente todo el interior peninsular, fuertes en pueblos de montaña, y a pesar de que va a hacer sol la mayor parte de horas en el conjunto del país, durante la tarde la temperatura subirá poco en la mayor parte de poblaciones, máximas de 10 a 15 grados. Y cuidado porque mañana la nieve ya ganará protagonismo en cotas cada vez más bajas. De hecho, tendremos algunos chubascos en Baleares y lluvia cada vez más continuada en el Cantábrico. Cota de nieve alrededor de los 1000 metros, pero ya cuando llegue la noche esta cota podría bajar hasta los 500, es decir, mucha atención en el interior del País Vasco o también Cantabria, ya que muchas carreteras se podrían ver afectadas por una nevada además intensa. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Por cierto, estábamos escuchando a Trump mandar callar a una periodista llamándola cerdita. Esta machistada de mandar callar a una mujer. Esto lo hemos visto aquí a nivel patrio. Hoy hemos sabido que un concejal del PP en Manzanares el Real insultó a otra concejala de Más Madrid en un pleno gritándole ridícula o a callar que estás más guapa. Ridícula. Bueno, oye, te llamo al orden por segunda vez. ¿Cómo que llama ridícula a alguien, hombre? Y te importa 3 huevos lo que yo puedo hacer en el camping. A ver, por favor, esas formas. ¿Qué te importa a ti? Te tendría que hablar de otra manera. Así a que ver, por favor. A callar. ¿Pero cómo que a callar? Un concejal del partido... No ha pasado nada, ¿eh? El concejal del PP no ha pasado nada, nadie la ha sancionado, su partido no la ha expedientado, sigue ahí. Y no es la primera vez que sale con estas machistadas. En verano le dijo a otra concejala esto. Cuidar las rodilleras que hay que comprar en este ayuntamiento para que no les hagan callos en las rodillas. Señora concejala. Damián Guijarro, concejal del Partido Popular Manzanares el Real. Y ahí sigue. Es increíble que en 2025 haya gente que siga, ya no refiriéndose así a las mujeres, sino haciendo política en estos términos, por mucho que sea a nivel municipal, a un nivel más reducido, sin la amenaza de la presencia mediática encima. Pero es increíble que en las instituciones haya gente que siga con estas dinámicas, Jerique. Bueno, este hombre es una perla, desde luego. Pero refleja una sociedad que también existe. Lo que me parece increíble es que se les dé voz y que no se les descabalgue de esos puestos de responsabilidad pública pagados con dinero público, ¿no? Porque uno se puede encontrar este tipo de personas en la vida, pero claro, me sorprende que los partidos políticos, o sea, que ellos mismos no tomen la decisión. Evidentemente este señor piensa que lo que ha hecho está fenomenal, porque si no, no lo haría.
pero que en su organización, sea un partido político, sea una universidad, lo que sea, ¿no? Que en su partido político en este caso no le den un toque de atención y una amonestación de algún tipo, pues de alguna manera deja esto sin... Bueno, lo valida y es muy vergonzoso, la verdad, sobre todo porque es que además es dinero público, además de todo, ¿no? Sí, es tremendo. Lo que pasa es cómo es eso de que los niños hacen y dicen lo que oyen en casa, ¿no? Es decir, si en el partido, en este caso el Partido Popular, no se sanciona, incluso se meten las listas a personajes así, no nos tiene que extrañar que personajes así actúen de esa manera. Como yo decía antes, los fascistas actúan como fascistas, los machistas como machistas. Eso es una regla que se suele cumplir y les sale, y además todos utilizan argumentos testiculares como le acabamos de escuchar al personaje en cuestión. Por cierto, esta noche que estamos en Euskadi quiero escuchar vuestra opinión acerca de un debate que ha nacido aquí en el País Vasco, que se está trasladando al resto de España. Os cuento, la Ertzaintza, que es la Policía Autonómica Vasca, ha empezado a comunicar el origen de las personas a las que detiene por cometer delitos. Es la primera policía de toda España que lo hace de forma ya decidida, estratégica. Tuvimos en Hora 25 hace un par de semanas al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y nos dijo, vamos a ver, a mí PP y Vox en el Parlamento me pedían estos datos, yo tenía la obligación legal de darles estos datos, suministrarles los datos del origen, y después ellos los filtraban a determinados medios de comunicación de una forma sesgada. Por lo tanto, prefiero para eso comunicárselos yo a la ciudadanía desde la fuente original. No la nacionalidad exacta, pero sí el ámbito geográfico de las personas detenidas. Si son de nacionalidad española, si son del resto de Europa, si son subsaharianos, si son magrebíes, si son asiáticos, etcétera, etcétera. Esto ha generado un debate intensísimo entre quienes consideran que es estigmatizante, que solo da alas a quienes quieren tener esos datos para azuzar los discursos xenófobos, y quienes, por otro lado, dicen la transparencia siempre es buena, los datos siempre tienen que estar encima de la mesa para hacer un diagnóstico mejor de la situación. El gobierno vasco, como os digo, está en esas, en que hay que publicar los datos, y ha empezado ya a hacerlo, pero hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho, conmigo esto no va. La nacionalidad, es decir, el DNI, el pasaporte, el lugar de nacimiento, no entiendo que es un elemento necesario y preciso para poder trabajar en la prevención del delito, que es más los elementos de vulnerabilidad y también las circunstancias geográficas, etcétera, de comisión del delito, de modus operandi, etcétera. Todas esas circunstancias de contexto del hecho criminal son las que deben de ser analizadas, publicitadas y trabajadas para poder llegar a un ámbito de la prevención. Pero lo que es el lugar de nacimiento, el pasaporte de DNI, no es un elemento suficientemente importante. Me hablaba de la vulnerabilidad. Brevemente, ¿cómo lo veis vosotros? A mí me parece que esto es una excusa. En realidad, el gobierno vasco lleva ya cierto tiempo haciendo, en su parte más PNV, haciendo esfuerzos un poquito electoreros, digamos, para contener esa presión de las derechas, porque en primer lugar no estamos hablando de la nacionalidad, tú lo has dicho muy bien, estamos hablando en concreto de magrebíes y latinos, no nos engañemos porque el resto da igual, y importa mucho especialmente magrebí. En segundo lugar, estamos hablando de los datos de detenciones y de investigaciones, no de condenas, no de condenas, que es muy distinto. Y todos los sociólogos y los antropólogos saben que hay un sesgo brutal a la hora de detener y a la hora de investigar a la gente en función de su origen. Y en tercer lugar, oye, si lo está pidiendo Vox, si lo está utilizando Vox, por algo será, ¿no? Por algo será. A mí me parece que es un disparate calificar a la gente magrebí, latinoamericana, europea, como nos hacen como nos decían antes cuando entrábamos en Estados Unidos, ¿no? Que nos ponían hispánico o cómo era el término, que no recuerdo, o caucásico, ¿no? Que un español no sabía muy bien si ponerse de caucásico o de hispano, ¿no? Enrique Garea. Bueno, una vez que hice un tema sobre esto, me dijo un experto algo que me parece una metáfora muy buena, ¿no? Me dijo, si hay ciertos delitos como hurtos, etcétera, que si hiciéramos una estadística, en vez de por nacionalidad, por quién tiene, por ejemplo, graduado escolar y quién no, nos llevaría a expulsar seguramente de España a las personas que no tuvieran graduado escolar, porque las consideraríamos peligrosísimas, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Las estadísticas de delincuencia son muy básicas y, por ejemplo, incluyen igual a un británico que vive 30 años en Donostia y que es un pederasta y lo han pillado aquí, como un extranjero
que viene a meter droga y lo pillan en Barajas, también contaría como extranjero que ha delinquido aquí. Y al final son estadísticas de una gran variedad y profundidad, y si nos quedamos solamente con dónde nació esa persona, creo que es una perspectiva muy reduccionista que nos lleva, por ejemplo, a algo que ha pedido el PP y Vox en la Comunidad Valenciana, que son estadísticas desglosadas de cuánto usan los inmigrantes la sanidad, de cuánto donan sangre. Pero es un dato de una persona que es muy reduccionista y que creo que no es real. Garea. A ver, a mí me crea alguna duda esto de que efectivamente dato mata relato y se trata de anticiparse precisamente para que no se utilice, pero aún así tiendo a tener muchas reticencias por varias cosas. Primero, porque sirve para crear el marco que precisamente quiere la ultraderecha cuando se da esos datos, porque yo me pregunto, en la línea de lo que decía Raquel, ¿y por qué no damos los datos en función de los que han estudiado en colegio público y en colegio privado y hacemos una estadística de que los que han ido al colegio privado delinquen más o menos que los de colegio público? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que ir al marco solo de la procedencia, que efectivamente de lo que estamos hablando es de algo racista? Y luego algo que me parece que ha dicho Luis y que me parece fundamental y lo subrayo, es que hay más, por decirlo suavemente, tendencia a detener a los que presentan determinados rasgos físicos, los que son de raza negra y los que son de apariencia magrebí, que al resto de los ciudadanos, y por tanto esas estadísticas tienen ya un sesgo de origen que tiene que ver con la forma en la que se detiene, la forma en la que se cachea, la forma en la que en un control se para a unos y no se para a otros, y esto yo no conozco a la Ertzaintza, lo lamento, pero creo que es algo extendido a otras policías, desde luego de España, y eso da un vuelco, digamos, a esas estadísticas diferente al que se pretende. Es que además, o sea, no es una suposición nuestra, que por otro lado es muy verosímil, porque todos tenemos esa intuición, es que está constatado por la sociología que hay un sesgo clarísimo con respecto de las acciones en la calle, en los juzgados, también en las salas de juicios, por cierto, luego a la hora de sentenciar. Es decir, y claro, lo malo es que además el relato racista también incrementa a su vez el sesgo a la hora de detener. Es la pescadilla que se muerde la cola. Hora 25 esta noche desde San Sebastián. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.